señores, autoridades, buenos días y bienvenidos al concierto Grandes Números de Óperas y Zarzuelas. Soy Laura Candame Romero, coralista de la Coral Polifónica El Eco, y hoy estoy aquí para presentar este concierto, el cual forma parte del programa de celebración del 140 aniversario de la Coral. El concierto estará formado por una antología de grandes coros de ópera y zarzuela, donde la primera parte será dedicada a la ópera y la segunda a la zarzuela. En esta primera parte escucharemos 5 números de 5 óperas del compositor Verdi, uno de los compositores románticos más importantes del siglo XIX. Empezaremos con la obertura de La Forza del Destino, interpretado solamente por la banda. A continuación, se interpretarán los números con coro, O Signore dal tetto latio, de la ópera I Lombardi, coro de Zingari, de la ópera Il Trovatore, el gran final del segundo acto de la ópera Aida y, para terminar, el tan conocido Va Pensiero de la ópera Nabucco. Con todos ustedes, el director de la Banda Municipal de A Coruña, Juan Miguel Romero Llopis.
semana no me suena.
zarzuela es la forma lírica propia de España, que a diferencia de la ópera, consta de partes habladas y teatralizadas, además de cantadas, y cuyo idioma propio es el español. Es un género relativamente reciente, pero con una gran cantidad de títulos. Esta segunda parte comenzará con la apertura del Tambor de Granaderos, de Roberto Chapí, el coro de románticos de Doña Francisquita de Amadeo Vives y la ronda de enamorados de la de Soto del Parral, de Soutullo y Bert.
tuyo. Non te canto per cantare, que está en gallego y pertenece a la chula de Pontevedra de Pablo Luna. La mazurca de las sombrillas de la zarzuela Luisa Fernanda de Federico Moreno Torroba y terminaremos con Viva Madrid de Don Manolito, compuesto por Pablo Sorozábal.
Bravo! Bo día, benvidos. Habló la música, que es lo principal, y en este caso, wow, la banda municipal viene acompañada de una coral hermana, centenaria, y para nosotros es un placer estar realmente nosotros acompañándoles a ellos en esta celebración. Hoy es un día especial, es día de concierto, tenemos al coro, la verdad que el teatro está bastante lleno, y en último lugar, es mi primer concierto como director titular de esta agrupación. Es una relación, ya llevamos un tiempo conociéndonos y conociéndoles. La verdad que nos han acompañado en San Andrés en este verano, en estos tiempos de conciertos en la calle y conciertos aquí en el teatro también. Me llega el calor que tiene el público, el cariño que tiene el público a la banda, y esto pesa sobre mis hombros cuando me encuentro como titular de esta agrupación, que es una gran responsabilidad. Les aseguro que les voy a cuidar, es su banda y sé lo que la quieren y voy a hacer lo imposible para que estén a su servicio. No sabemos de momento hacer otra cosa que agradeciéndolo que con música. Y quisiéramos, fuera de programa, ofrecer y no sé si hay algo más por ahí, algo reservado, en este concierto especial. Agradecer la presencia también incondicional de la jefa del área de cultura del concello, que es nuestra responsable administrativa directa y que siempre nos apoya, y gracias al concello y a ella en particular podemos hacer estos espectáculos y muchos más que estamos preparando. Bien, no les entretengo más, les regalamos esta pieza que no voy a presentar porque no necesita presentación, pero es singular. Yo nunca la había hecho como la voy a hacer hoy y la verdad que espero que les guste.
mucho tiempo en la chica, le poníamos, después de la música, mucho y toda la música.